con la segunda parte. Dentro de todo lo que podemos evaluar, la idea es mostrarle con esta actividad más o menos un acercamiento a la gestión de riesgo. No son todos los pasos y todas las metodologías, pero la idea es mostrarle todo lo que hacemos y lo que se debería hacer en todas las instituciones de salud. Para hacer gestión de riesgo y gestión de seguridad de paciente en una institución, ya vimos que había que tener un comité específico, y dentro de eso el gestor de riesgo tiene que estar entrenado y capacitado y tener todas las competencias de evaluación del riesgo, ¿ya? Específicamente, fuertemente, y entender que nuestros hospitales es manejado por personas con procedimientos que a veces son copy-paste de otros lados, que nadie probó, porque la acreditación me exigía protocolo y por lo tanto nadie sabe que esos protocolos sirven, y que la gestión de riesgo en cada institución es individual. Yo a veces, uno desarrolla programas de intervención en base a la gestión de riesgo para disminuir las UPP en una determinada unidad de cuidado intensivo, pero yo no puedo hacer la copia feliz del Edén para otra unidad de cuidado intensivo. ¿Por qué? Porque es otro tipo de gente que está capacitada, otro tipo de paciente, a lo mejor el riesgo de dependencia de ese paciente no es A1 y se va mezclando entre B1, B2, etc. Por lo tanto, tenemos que evaluar una serie de cosas particulares. Entonces vamos a ver una introducción, ¿por qué la gestión de riesgo? La aplicación, o sea, de la teoría a la práctica. Traje algunos trabajos de algunos alumnos míos, algunos que nosotros hacemos en la clínica, para mostrar más o menos el proceso. Y después vamos a las conclusiones. Y cuando mi colega presentaba, yo me saqué un poco más abajo el micrófono, porque si decía algo, creo que hubiera sido una locura. Entonces, la idea es que existe dentro de nuestras instituciones una combinación compleja de procesos, de tecnologías, muchas veces tecnologías que no tienen un programa de mantención efectivo y solamente es un programa de arreglo cuando las máquinas se echan a perder. Además tenemos interacciones humanas, y dentro de la interacción humana lo que más lleva a desarrollar los eventos adversos entre nuestras instituciones es comunicación efectiva. Dentro de la comunicación efectiva es cómo yo entrego el turno de mi paciente a la otra enfermera, cómo todo el mundo se comunica en relación a las necesidades de ese paciente. Existen varias metodologías, entre ellas está la metodología SBAR, que me ordena las entregas de turno de capitán a paje. Por otro lado, comunicación efectiva es todo lo relacionado a los exámenes críticos. Cuando un tecnólogo médico lee un examen de glicemia y ese examen de glicemia está sobre 400, sobre 300, de acuerdo a lo que definió la institución, tiene que comunicar así, en menos de una hora, a la enfermera tratante y al médico tratante. Eso es comunicación efectiva. Comunicación efectiva también es registro y la calidad de los registros. Además, informe, o sea, tenemos un montón de cosas. Dentro de los registros, cuando yo recibo una indicación verbal, ¿y cómo la voy a registrar? También es comunicación efectiva. Por lo tanto, la comunicación efectiva no es solo como yo hablo con la Marlova, sino que una serie de actividades específicas, y llevar todo eso a la simulación clínica. Las chicas tienen un tremendo desafío, porque si yo puedo mejorar la comunicación efectiva dentro del equipo de salud, por lo menos un 40% de los eventos caen. Entonces, cuando hablamos de calidad, la idea es que la calidad sea segura, como dimensión específica de la calidad asistencial. Y para hacer la calidad segura, o sea, hacer la atención dentro de una institución segura, tenemos la gestión de riesgo. Y la gestión de riesgo básicamente es un conjunto de actividades que ordenadamente se aplican desde que yo detecto, evalúo una oportunidad de mejora y modifico el proceso. Pero luego de modificar el proceso tengo que hacer que la gente modifique el ADN y cambie la manera de hacer las cosas. Que eso es lo que más cuesta en nuestra institución. Nosotros cuando hacemos una modificación, por lo menos nos demoramos 6 meses en que ingrese a la institución. Entonces son 6 meses de seguimiento, 6 meses de supervisión, o sea, es largo. Y en general uno tiene por servicio un programa que están dando, más unos 3 trazadores para la institución, con unos porcentajes de adhesión que van subiendo a poco. Acuérdense que en los hospitales tenemos el síndrome de Fiona. ¿Qué quiere decir eso?
que en el día somos maravillosas princesas y en la noche en general nos transformamos en ogros. No hay supervisora, la gente viene cansada, etc. Pero el paciente necesita la misma atención las 24 horas al día. Por lo tanto, para evitar el síndrome Fiona, uno tiene que hacer las mismas intervenciones en el día y las mismas intervenciones en la noche. Por lo tanto, las supervisiones se hacen en el día y también en la noche. Entonces es una pega cansadora. En gestión de riesgo, si yo quiero ir a evaluar eventos adversos en una unidad de urgencia, los estudios de urgencia para hacer la vigilancia epidemiológica duran 24 horas. Uno tiene que ir a observar la cantidad de pacientes que uno selecciona en la muestra representativa, pero está 24 horas todo el día y toda la noche ahí. Yo cuando hago eso, eso uno lo hace cada 3 meses. A mí cuando me toca hacerlo, yo obviamente que le avisé a todo el mundo, o sea, yo empiezo a las 8, salgo a las 8 y al otro día me voy a mi casa. O sea, ni me llamen porque estuve 24 horas despierta. Por lo tanto, este sistema de salud, chiquillos, es complejo, tenemos muchos problemas y que vamos a tener que empezar a arreglarlos principalmente a través de fallas del sistema, sobre todo organizacionales, normas y protocolos. Uno cuando recién llega a una institución, lo primero que hace el gestor de riesgo es revisar cada una de las normas y protocolos. Eso es fundamental porque en general no están bien estructurados. Por otro lado, tenemos que evaluar cómo están las condiciones de trabajo de nuestro personal y además ver algunos fallos principales en relación a lo que la literatura nos orienta y hacer vigilancia epidemiológica para poder determinar el evento. El sistema actual de notificación que se usa en Chile, en el cual el profesional que asiste a un evento, o sea, se me cayó la señora, no fue grave, ¿para qué lo voy a notificar? Porque me van a hacer llenar la hojita y un montón de cuestiones. Y voy a perder tiempo. Ese sistema actual detecta el 14% total de eventos de una institución. Por lo tanto, todas las intervenciones que se están haciendo en nuestro sistema de salud no sirven para nada porque estamos dando palos de ciego. Por lo tanto, la vigilancia tiene que ser activa y tiene que haber un profesional entrenado, y en este caso puede ser una matrona, una enfermera, pero es un profesional que conozca todos los procesos dentro de la institución. Sabemos que este evento adverso puede ser producido por los equipos, maquinarias, monitores, instrumental, insumos es fundamental la evaluación. Para disminuir costos se compran insumos malos. Insumos que producen muchos problemas en los pacientes. Todo el soporte en relación a la parte estructural, manuales, regulaciones, lista de chequeo, entre otras cosas. El ambiente es fundamental y ya se lo expliqué cuando la enfermera preparaba el medicamento. Por otro lado, todo el factor humano. Y aquí tenemos cuidado. Comunicación, problemas de jerarquía. Nuestros hospitales todavía son jerárquicos. Llega el jefe, médico jefe de servicio, nos dice no y uno está segura que sí, pero él es el jefe. Y han pasado muchos eventos en relación a eso, sobre todo cuando el que detecta el posible error o el incidente tiene menos rango que el que va a hacer la actividad específica. Y por otro lado, los pacientes y familiares, tenemos muchos familiares que también son productores de eventos y eso uno tiende a hacerlo. Cada vez que yo si la Paloma estuviera hospitalizada en una UCI, uno tiende, y está con una bomba de infusión, uno tiende a meter las manos en la bomba de infusión. Empezó a sonar y uno dice, no te preocupes, yo la arreglo. Y así hemos tenido eventos adversos en que yo la arreglo, aumenta la velocidad de infusión, y tenemos un error de medicación porque la velocidad de infusión fue muy alta y terminamos con un efecto y un evento adverso en el paciente. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que deberíamos evitar con los familiares? Manejar las maquinarias. Actualmente las bombas de infusión tienen algunos sellos y algunos bloqueos, en el cual yo digo, si yo voy a administrar determinado antimicrobiano en 100 a tal ml minuto, esto no puede pasar más allá de rápido. Y lo bloqueo, punto. Y si alguien lo pone más rápido, y para eso tienen específicamente toda la biblioteca de administración que nosotros en este caso en la clínica lo estamos empezando a trabajar. Las máquinas todas tienen memoria, todas. Entonces cuando hay un evento adverso, lo primero que uno tiene que hacer es cierren el pabellón, impriman todo lo imprimible. Porque yo quiero saber qué velocidad se administró, qué se administró, cómo se administró, cómo funcionó esa máquina de anestesia. Porque tengo que evaluar esos puntos específicos.
Y para poder ver eso y cómo todos estos factores influyen, equipo, soporte, ambiente y factor humano, uno cuando aprende gestión de riesgo en la primera clase le enseñan del Titanic. Entonces vamos a ver qué pasó con este barco, específicamente donde falleció una cantidad de gente impresionante. Y dentro de esto, el capitán, que es el señor que está ahí, esta es la época victoriana, principio de siglo, y básicamente mi experiencia de casi 40 años en el mar, he tenido tormentas, nieblas, pero solo he tenido un accidente que valga la pena mencionar, o algo que merezca ser nombrado. Solo vi un buque en apuro, pero nunca he visto un naufragio. No puedo imaginarme condición alguna que pueda causar el hundimiento de este barco que era el Titanic. Y finalmente termina la entrevista diciendo que este barco no lo hundía ni siquiera Dios. ¿Por qué? Porque era un barco grande, importante, y así se vendió el concepto del Titanic. O sea, súbase porque aquí no le va a pasar absolutamente nada. En relación a ese súbase, porque es inundible, vamos a ir evaluando primero. Habían 64 botes salvavidas para 3.500 y fracción de personas que no entraban ni a palos, todos, incluían los pasajeros y los funcionarios que trabajaban. Las pruebas del barco para evaluar si este funcionaba bien duraron un día. En general duraban 2 semanas tradicionalmente, pero como este era un barco que no se hundía, todo se hizo mucho más rápido. El 10 de abril suelta amarras y el 14 de abril, que ya llevaba un cierto paso, recibieron 3 mensajes iniciales, donde varios barcos entre el América y el California les dijeron específicamente que habían iceberg en el camino de este barco de acuerdo a la ruta trazada. El mismo 14, a las 13:45, recibieron otro mensaje, y esto es comunicación efectiva. ¿Qué es lo que yo hago? Yo emito un mensaje, espero que el receptor entienda el mensaje y tenga un actuar en relación a ese mensaje. Eso es comunicación efectiva. Pero aquí llegaba el mensaje, pero no se enviaba. Primero, el cuarto mensaje no se envió al puente. A las 19:30, el vapor California, que ya estaba casi metido en todos los icebergs, mandó un quinto mensaje y les dijo, hay 3 icebergs muy grandes, tengan cuidado. No se envió, o sea, se envía al puente, pero en el puente el capitán no estaba porque estaba en una fiesta, porque tenía que honrar a todos los invitados de alto rango que habían en el barco. El 14 de abril teníamos más encima un problema ambiental. ¿Por qué? Porque era tan tranquilo el mar, estaba tan limpio el ambiente, que se reflejaba sobre el mar las estrellas y la luna. Por lo tanto, eso imposibilitaba ver estos icebergs. Entonces no se dieran cuenta. Por otro lado, fíjense que el Mesaba le envió un mensaje, el 6º mensaje al Titanic, y le dijo, ojo, ojo que hay otro iceberg más. O sea, ya vamos en el 6º mensaje. Y obviamente no llegó al puente. Más encima teníamos problemas de insumos. ¿Por qué problema de insumos? Porque el vigía, el cual tenía que estar en un lado alto del barco, tenía que mirar con binoculares y los binoculares se le habían perdido y por lo tanto él había ingresado al barco sin una de sus cosas fundamentales para su función, el cual debiera haber avisado, no avisó. El California, atrapado ya en todos los icebergs, ya no podía salir, mandó el 7º mensaje. ¿Y qué pasó específicamente en la sala de radio del Titanic? Primero habían tenido un pequeño problema de conexión de las radios y por lo tanto el operador recién había podido conectarse con Cabo Reis, que era específicamente a quien enviaba los mensajes. Todo el mundo y los ricachones que estaban arriba del barco enviaban mensajes para mostrarle a todo el mundo, a todos sus parientes, etcétera, que estaban. Entonces, la cantidad de mensajes que tenía era impresionante. Entonces, tenía una carga de trabajo ese pobre cabro impresionante. Por lo tanto, cuando el operador del California manda el mensaje de advertencia, que es el último, el California y el Titanic ya estaban muy cerca y eso hizo que la radio sonara muy fuerte. Y sonó y se explica como un trompetazo específicamente. ¿Qué hace el operador del Titanic? Principalmente le dice, ¿sabes qué? Sale de ahí, cállate, estás obstruyendo mi señal. Estoy transmitiendo a Cabo Reis. O sea, lo que yo hago es más importante de lo que tú me quieres avisar. No prestó atención, cortó la comunicación y siguió mandando los mensajes, vamos bien, estamos tomando trago, etcétera, etcétera, etcétera. Normas antiguas.
Y eso aquí es lo fundamental de evaluar y estar al día en las normativas, en las maneras de accionar, en qué dice la literatura. A las 23:40, el oficial de guardia, al avistar el iceberg, gritó y ordenó todo a estribor para evitar el choque de frente para evitar permitiendo el choque lateral específicamente. Pero en 1912 las normativas del manejo de estos barcos estaba cambiando. Entonces teníamos el que manejaba el barquito tenía la nueva nomenclatura y el que mandaba tenía la nomenclatura antigua. Y por lo tanto, cuando le ordenaron a estribor, debía girar la rueda del timón a babor y no hacia estribor. Por lo tanto, hubo un error de comunicación severa, pero básicamente por problemas de nomenclatura. Después de eso se cambió toda la nomenclatura específica. Los botes con capacidad para 65 personas cuando ya existió la colisión, el primero partió solo con 28 personas a bordo, el segundo con 41 personas, el tercero con 32 y el cuarto con 39. El bote de estribor, que era el número 1, tenía una capacidad para 40 personas y partió con 12. Y fuera de eso, todos los barcos, todos los botecitos que estaban a los alrededores, que tenían espacio para recoger personas, se alejaron lo que más pudieron y vieron cómo el resto de la gente moría. O sea, ni siquiera se les ocurrió hacerse cargo e ir a ayudar. Por lo tanto, a las 22:20 horas el barco se hunde y mueren alrededor de 1.500 personas. Entonces aquí vemos claramente cómo se pueden evitar a través de comunicación efectiva, mejorar los insumos, adecuar las normativas a las nuevas nomenclaturas, evitar estos eventos que son tan catastróficos a nivel internacional. Por lo tanto, esta gestión de riesgo, lo que hacemos dentro de las instituciones es un conjunto de actividades que nos permiten evaluar, mitigar los eventos, pero tenerlos controladitos. Importante a costo efectivo. Costo efectivo. No nos podemos volver locas gastando 50 millones de pesos en prevenir una cosita muy chica. ¿Cuál es el objetivo de estos programas de gestión de riesgo? Básicamente 3. Incrementar la seguridad de los pacientes y los profesionales, mejorar la calidad de la asistencia y reducir y contener los costos. Nosotros en nuestra institución sabemos exactamente cuánto nos cuesta una calle en medicina, cuánto nos cuesta una UPP o evitar una UPP en la unidad de cuidados intensivos, entre otras cosas, pues nos hemos dedicado a costear muchas cosas. Y esta gestión de riesgo está inmersa en la cultura de calidad dentro de la institución y lo que sí necesitamos es que haya una cultura de seguridad clínica básica inicial. Si no hay cultura de seguridad, muy bien, o sea, olvídense que lo van a hacer. ¿Cuáles son los pasos? Inicialmente, un diagnóstico real a través de una vigilancia epidemiológica activa. Tenemos que empezar a preparar profesionales en esta área. Definición del problema, buscar la ayuda de los demás, identificar las consecuencias del riesgo y clasificar los riesgos. Y aquí viene lo diferente. Intervención. Para yo ver cuál es el problema de ese servicio, de esa institución, yo tengo que calcular lo que se llama índices de riesgo. ¿Por qué? Porque en general la Marloa tiene un problema de UPP en su servicio. Tiene una tasa de 38 por 1000 días cama. Tenemos tasa de error de medicación que podría ser 50 por cada 100 medicamentos dispensados. Tengo una tasa de infecciones de neumonía asociada a ventilación mecánica que son 20 por 1000 días ventilador. Como podemos ver, todos los denominadores son diferentes. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer yo como intervención primero? ¿Cuál es el problema importante? Entonces, para eso nosotros usamos los índices de riesgo. Y después evalúo el impacto, básicamente veo la efectividad de adhesión a las prácticas y después calculo los índices de riesgo eficacia. Entonces, la vigilancia epidemiológica es lo más importante y tiene que ser activa. Sí o sí. Y la vigilancia activa quiere decir que la enfermera o el profesional capacitado va al servicio, se mete al servicio, revisa al paciente y revisa, no que se pare en la esquina y dice, ¿tenía alguna cosita para mí? No, eso no es vigilancia activa, ¿ya? No hay que dejar de hacer el reporte pasivo porque eso es fundamental, porque uno no trabaja las 24 horas al día, ¿ya? ¿Y quién básicamente realiza esta vigilancia? Alguien que está entrenado y en general puede ser una enfermera, una matrona,
entre otros. Yo tengo alumnos que son tecnólogos médicos, que son kinesiólogos. En el programa Magíster tengo médicos y tengo uno de los médicos que hizo una vigilancia activa en su recuperación, una clínica muy prestigiosa, y casi se murieron de los resultados. Una cantidad de eventos y de incidentes impresionantes en 24 horas, y algunos graves. Entonces, para eso existe un artículo que salió más o menos en el 2010, que se evaluaron por la Organización Panamericana de la Salud todos los sistemas de notificación de incidentes, o sea, cómo estaban funcionando a nivel latinoamericano estos reportes pasivos. Y dentro de eso las conclusiones fueron principalmente decir que el sistema de reportes implementados de notificación pasiva en la región están siendo útiles en los países. ¿Para qué? Para poner barreras a algunos eventos adversos. Pero no deben, y esto es fundamental, emplearse para elaborar indicadores o para realizar estudios epidemiológicos que requieren de enfoques diferentes, como en el caso del estudio VEA, que es el que revisamos, que es un sistema de vigilancia que se implementó para buscar en forma activa los eventos adversos. Entonces nos están diciendo que lo que estamos haciendo estamos muy atrasados, no es que esté malo, estamos atrasados. Esta es la tendencia en vigilancia de eventos adversos. Nosotros estamos aquí, a nivel, yo creo que el 100% de las instituciones está aquí. La idea es que estemos acá y después más arriba. En control de infecciones todo funcionó muy bien. ¿Por qué? Porque el Ministerio sabía qué hacer hace 25 años atrás. ¿Por qué? Porque la Paula Brena y el Fernando Taiza estudiaron afuera, estudiaron con el capo más capo, que es el doctor Wenzel, en control de infección, entonces nos dejaron todo ordenadito. Primero nos enseñaron y nos hicieron manual de vigilancia, nos dijeron, todos tenemos que vigilar así, nos hicieron clase a todos. Posteriormente nos dijeron, este es el informe que ustedes mandan, nos dieron las tasas y posteriormente nos dijeron cómo interveníamos. ¿Qué pasó en relación a calidad? Nos tiraron la acreditación y nadie sabía para dónde remar, si ese es el problema. Por lo tanto, está la taxonomía que ya la revisamos, pero ¿qué evaluamos de un evento? Y esto es importante porque como tengo que calcular índices de riesgo, es fundamental. La frecuencia de presentación del evento. El tipo de evento adverso clasificado en las 13 definiciones que vimos. El grado de daño. Este es un evento que produjo sin daño, que produjo daño leve, moderado, severo. El momento de la ocurrencia, el lugar de la ocurrencia, los costos. Y aquí se usa costeo por absorción fundamentalmente para poder calcular el índice de riesgo. ¿Quién ha leído el manual de vigilancia epidemiológica de eventos adversos de las instituciones donde o estudian o trabajan? ¿Lo han visto? No la norma, el manual. El manual tiene que tener cada una de las definiciones, tiene que tener cada uno de los estudios que se va a hacer, cómo se va a hacer, etc. En general tienen por lo menos 50 páginas. Entonces, yo los invito a que lleguen a sus instituciones y vean si existe. Yo creo que en el 99% no existe. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que rankear nuestra institución de acuerdo al índice de riesgo. ¿Ya? Y eso es lo que hace el gestor de riesgo en la institución. Si a mí me dice la Marloa, Naldi, se cayó un paciente en la UPC, es la unidad que yo tengo el mayor índice de riesgo, por lo tanto esa caída es grave. Si me dicen, Naldi, si te cayó un paciente en la NEO, tiene un índice de riesgo de 2, por lo tanto esa caída es extremadamente y lo más probable es que no haya producido daño en el enano. Entonces esto me ayuda a gestionar recursos, orientar cosas, capacitar a la gente, o sea, una cantidad de actividades para disminuir los riesgos. Entonces, básicamente nosotros dentro de la gestión de riesgo, lo primero que hacemos es seleccionar el problema. ¿Cómo lo seleccionamos? Definiendo qué evento o qué servicio tiene mayor riesgo. Y en este caso, con el índice de riesgo, el que tenga mayor puntaje es el que uno evalúa. Y además usa herramientas de apoyo cualitativas o cuantitativas en relación a la identificación de los riesgos y herramientas de apoyo para analizar los riesgos. Y aquí tenemos lluvia de ideas, teoría de incidente crítico, análisis modal de fallas y efectos y un sinnúmero de metodologías. Por lo tanto, el gestor de riesgo, o cuando ustedes quieran estudiar esta área, tienen que ver que les enseñen una serie de metodologías que se utilizan en la parte de ingeniería y en la parte aeronáutica adaptadas al área de salud. Por lo menos manejar 10, porque cada problema uno se acerca de acuerdo a la metodología. Uno ve el problema y la metodología empieza a usar, el problema empieza, oye, analízame con
teoría de incidente crítico. Los errores de medicación, teoría de incidente crítico. Problemas en el pabellón, análisis modal de fallas y efectos, etc. Por lo tanto, lo primero que yo voy a hacer es hablar con los dueños del proceso. Dime, ¿qué pasó? Cuéntame, no peleemos, cuéntame. ¿Ya? Hacer el estudio epidemiológico, aplicar estas técnicas de identificación y seleccionar claramente el problema. Y votar todo lo que nos sirva. Y, chiquillos, los problemas se llaman por su nombre. Le administramos, porque a veces ponen error de medicación. No, ese es como el título grande. Le administramos 10 veces más medicamento a un paciente y ¿qué pasó? Se murió. ¿Ya? Le quedó un cuerpo extraño a la paciente después de la cirugía. Por lo tanto, yo voy a calcular el índice de riesgo de acuerdo a probabilidad y gravedad. En este caso me da 3,6. Voy a hacer las intervenciones. Voy a monitorear el riesgo a través de algunas pistas y aquí vienen todos los programas de supervisión que tienen que ser en el día, en la tarde y en la noche. Y es una lata supervisar de noche, pero hay que hacerlo. Y tenemos que ver si estas estrategias reducieron el impacto fundamental y para eso yo calculo el mismo índice de riesgo, pero ahora como voy a ver impacto se llama eficaz, en el cual yo comparo el inicial, calculo el final, más o menos uno sea 3 meses o 6, y vemos en qué porcentaje se baja. De la teoría a la práctica, el principal ejemplo que les quiero mostrar, el primero es en relación a una paciente de 75 años oncológica que ingresa a la UCI por presentar una situación de shock séptico secundario a una infección respiratoria. Está con todos esos tratamientos, midazolam, paracetamol, etc. Y una mañana ante la intensificación del dolor de esta paciente, el médico le dice, ¿sabes qué? Dale un poco de cloruro mórfico a la enfermera y lo deja anotado, cloruro mórfico 0,5 miligramos por hora. El sistema informático, y este es un problema del sistema y no un problema de la gente, no reconocía el 0,5, por lo tanto se ingresó como 5. Por lo tanto, se le administró 10 veces más la dosis a la paciente. Entonces, ¿cuál es la primera intervención que uno hace? Principalmente, bueno, se dieron cuenta, la examinaron, le pusieron naloxona y por lo tanto se revirtió el evento. Pero básicamente uno tiene que analizar todas las actividades y además tomar una decisión rápida de mejora, que en este caso fue que el sistema me aceptara lo decimal inicial. Y de ahí empiezo a arreglar todo el resto de las cosas. Esta fue la causa inmediata, pero no fue la causa raíz. La causa raíz básicamente fue que la gente hizo sistemas informáticos sin preguntarle a la gente cómo lo hacía, que nos pasa frecuentemente. Y tomaron una serie de medidas de mejora. Aquí tenemos el impacto de la gestión de riesgo en aumentar la adhesión a higiene de manos e impactar en las tasas de infecciones dentro de 3 unidades de cuidados intensivos, un estudio multicéntrico en Chile, en Venezuela y República Dominicana. Se analizaron los procesos, cada unidad tenía problemas diferentes, pero se aplicó la gestión de riesgo y al final de adhesiones muy bajas llegamos a adhesiones bastante altas y se impactó en las tasas de infecciones globales de cada una unidad. La institución B no tiene tasa porque su sistema de vigilancia era tan malo que no teníamos algo inicial. Pero fíjense, de 11 a 5, de 23 a 11. O sea, la higiene de manos bien manejada impacta. Aquí tenemos un trabajo de la Blanca, que es del programa de Magíster que a mí me toca dirigir, y ella vio un programa de impacto en la gestión de riesgo y la prevención de eventos adversos ¿durante qué? Durante el traslado intrahospitalario, en una de las grandes instituciones en Santiago. Preintervención, se evaluó, se revisó, hizo vigilancia activa y vio que teníamos problemas de identificación de pacientes. O sea, el camillero cuando llevaba al paciente no lo identificaban bien y el señor terminaba en cualquier lado. Post-intervención y en general eso alcanzaba cifras de 56,7 y posterior a eso, que no se ve, específicamente alcanzó a tasa de 19%. Y esa diferencia fue significativa, por lo tanto el programa sirvió adecuadamente. Y este es el que se presentó del impacto de un programa de gestión de riesgo en la prevención de úlceras por presión y que llegamos a la conclusión, primero, que nuestra UCI tenía un índice de riesgo muy alto. Fuimos a ver cuál era el evento más frecuente, las UPP, con tasas altísimas de acuerdo a la literatura. El IBEAS me da tasa de 7,2 por cada 100 egresos y nosotros teníamos casi el doble.
¿Qué se hizo? Lluvia de ideas, una técnica simple, fácil, en que la gente nos dice dónde están los problemas. Y básicamente el equipo de salud nos dijo que teníamos problemas con los cambios de posición. Drogas vasoactivas no podemos eliminarlas, no podíamos recibir pacientes menos graves, etc. ¿Qué hicimos? Revisamos la literatura, vimos que nuestra norma estaba medio anticuita, utilizamos la metodología del reloj, que es espectacular, porque con ella yo superviso fácil, estimulo a la gente a los cambios de posición. Llega un paciente, se evalúa, tiene riesgo medio y alto, yo pongo el reloj y los cambio de posición cada 2 horas. Por lo tanto, yo voy a ver a la Marloa que está hospitalizada y que dice, pucha, me tenéis más enfermo porque a cada rato me vaya a ver. La voy a ver y si el reloj 14:30 tiene que estar de espalda, la Marloa tiene que estar de espalda. Y si a las 18 horas tiene que estar de lado, lateral izquierda, yo la miro. Por lo tanto, yo le enseño a los enfermeros a supervisar, a los chiquillos a hacer los cambios de posición. Es súper fácil, barato. Se capacitó a los enfermeros y a los técnicos, pero no en la fisiopatología, no. Capacitaciones de 10 minutos en que decir, chiquillos, esto es lo que vamos a hacer. Y nosotros necesitamos que ustedes hagan esto, punto. Y así es como vamos a supervisar. Básicamente, el uso de ácidos grasos hiperoxigenados se supervisó de día y noche durante más de 15 sesiones de supervisión y se devolvían los resultados a la gente de inmediato. Y ahí teníamos algunos turnos que se portaban medio malitos, así que nos íbamos así directo a ellos. Y hicimos el estudio costo. Básicamente el impacto, inicialmente teníamos un índice de riesgo 14, gastábamos $15.000, cerca de 9 millones y fracción, en tratar de prevenir las UPP, y nuestras UPP tenían una tasa muy alta y nuestros pacientes se complejizaban, pasaban de 1 a 2 a 3. Después de la intervención cayeron las UPP, nosotros llevamos más de, en esta unidad de cuidado intensivo llevamos casi un año con una UPP grado 1, o sea, hicimos el cambio de switch de todo el mundo. La adhesión al protocolo alcanzó tasas igual a 90% y el índice de riesgo cayó de 14 a 2. Y además, ahora gastamos $40 en prevención y solo hemos tenido UPP grado 1. Sirve. O sea, la gestión de riesgo bien implementada, sin hacer perder el tiempo a la gente, sirve. Lo peor que yo puedo hacer después de un evento adverso, chiquillos, es decir a la enfermera, error de medicación, tú capacitas a todo el mundo en relación a ese error de medicación. La capacitación normal y tradicional no sirve para nada. Nosotros tenemos en gestión de riesgos medidas que impactan, que son cambios de estructura fuerte, medidas de mediano nivel, que ahí van algunas cosas específicas, y dentro de los más bajos es la capacitación. Capacitación pura no sirve para nada, están perdiendo el tiempo. Y hay datos súper claros que así lo dicen. Entonces, la gestión de riesgo, ¿a qué me orienta? Al trabajo en equipo, preguntarle a la gente por qué tienen los problemas, a ser más organizados, mejor preparados y a tener muchos menos eventos. Chiquillos, muchas gracias por la atención. Agradecemos la presentación de la señora Naldi Febré y a continuación